Muy buenas, estamos hoy con Jon de Sosa, con su nueva película, Balearic, otra vez aquí en Sitges. Hablamos hace 2 años por Mamántula, Sí. que fue como un tiro la película. La verdad que la fue genial. fenomenal. Estuviste en Ibiza, en la carrerita de los Goya, estuvo todo Sí, espectacular. sí, hombre, nominados hasta la meta casi. Sí, estuvo genial ahí, me alegro un montón. Ahora con Balearic te deseo lo mismo, yo ya la he visto, ya te he dicho que es genial. Sí. Así que bueno, cuéntame un poco, la primera. Cuando veo una película tuya siempre deseo hablar contigo porque tiene un cine muy personal, tiene un cine muy tuyo. Y tu estética ya la he pillado. Siempre que veo algo tuyo digo, esto es de Jon, seguro, ¿sabes? Entonces está muy guay en ese aspecto. Entonces cuéntame un poco, ¿de dónde surge esta idea de Balearic? ¿Cuál es su germen inicial, digamos? Bueno, la idea de Balearic viene de que en el 2019 empecé a escribirla porque hay un amigo mío que se llama Manolo Vázquez, con el que pasaba noches ahí por Barcelona, saliendo y tal, y me decía que quería hacer una película que se llamaba, no, que iba sobre unos perros que rodearon unos chavales en una piscina y tal. En un momento dado me dijo que no quería hacerla más y yo le pedí que a ver si podía hacerla yo porque me pareció una idea muy buena. Total. Y a partir de ahí, sin embargo, pues le dimos toda una transformación, ¿no? Para no dejarlo en un survival que se agotara en esa idea solamente, pues decidí con Juan González, otro de los co-guionistas, darle una vuelta, convertirla en una película que se dividía en dos, donde esta parte de los perros era solo la primera parte, ¿no? Y aparte fue una especie de prólogo. Emocionalmente, mi motivación para escribir esta película era pues que se asemejaba mucho a quería pensar, ¿no? O saber si un pensamiento que yo tenía cumpliendo casi los 40 años de en quién me he convertido, de echar la vista atrás, de dónde había quedado ese joven que idealista, pues si lo había desterrado para ser un hedonista o qué había pasado, pues era un poco ese momento de hacer examen y de poner a sus protagonistas jóvenes, más ilusionados con la vida, más inocentes, y luego unos protagonistas un poco ya gastados de todo, más indolentes y que más ombliguistas, que preocupan solo por ellos mismos, Sí. Y ver cómo ver un poco ese cambio de unas personas a las otras y también generar una película en la que cada uno pudiera hacer un poco de examen de conciencia. Que hay mucho examen de conciencia ahí, hay mucho. Luego profundizo y te cuento más en todo lo que me estás contando, porque es verdad que me surgieron 1000 preguntas, obviamente. Pero justo eso, empezaba como un survival, Sí. y yo dije, ¿qué está haciendo Jon? Porque Sí. ahora de repente tenemos un survival aquí, ¿no? De los perros, la piscina y tal y cual, que es muy guay. Sí. Pero luego se mete en un relato mucho más íntimo y ha sido una construcción de guión, me imagino, compleja, Sí. que habéis hecho a 10 manos, se puede decir, porque habéis estado escribiendo Sí, 5 personas. sí, ¿Cómo sí. es escribir tanta Pues, peña en un sitio? más que a 10 manos, ha sido a 4 manos varias veces. O sea, quiero decir, al principio el grueso del guión lo escribí con Juan González. O sea, de tener 0 páginas de guión a tener 80 páginas de guión, ese fue un proceso que lo hice con Juan hasta una versión 7, una versión 8. Luego entró Chema para revisar un poco nuestra estructura, también aportar su parte una parte de su universo con lo que siempre me gusta contar. Y luego ese documento fue el que utilizamos para conseguir la financiación y un poco un documento de trabajo en esa fase previa, ¿no? Y cuando llegó el momento de rodar, pensé que yo ya estaba un poco asqueado de ese documento, de haber estado tantos años intentando mover esa película, y encontrarnos con Lorena a revitalizar, digamos, la película, sí, un poco de aire fresco para esas pequeñas cosas que veía que no funcionaban o que en ese momento me identificaba menos, y para darle un meneíto a los diálogos y para, bueno, pues actualizar un poco la película para que me volviera a hacer ilusión antes de enfrentarme a lo que es la fase de preproducción más fuerte, de encontrar las localizaciones, los actores, para coger eso con energía, ¿no? Con energía nueva y bonita. Y ahí, por eso te digo que ya veo una película tuya y creo que ya te tengo, ¿sabes? Que digo, te reconozco, ¿no? Volvemos a tu estética, esa estética que tienes tú. Me he apuntado aquí, por ejemplo, incluso que tenemos una isla en la que no se ve el mar, Sí. no vemos el mar en ningún momento, pero sabemos que estamos en una isla.
el viento, la casa ya de por sí me parece que habla por sí sola, ¿no? Tú esa estética ya la tenías clara desde el principio y estaba todo definido así en tu cabeza. A ver, no desde el principio, sí quería que hubiera una diferencia entre la casa 1 y la casa 2. Una casa como muy de lujo, pero abandonada, no terminada Sí. de hacer, es la que encontramos ahí en el interior de Alicante, que es donde rodamos la película, en Alcolecha. Y luego la casa 2, que tenía que tener más solera, más vivida. En este momento pues entró Carmen Main, que es la directora artística de la película, y me ayudó mucho a construir el universo, ¿no? También Cristina Malcorra, vestuario, Chris Neira, la directora de fotografía, pues entre todos fuimos haciendo la planificación y también viendo cómo sería pues la película. Sí, sí, sí. Bueno, como sí, he tenido la fortuna de estar muy bien rodeado y de poder dedicarle tiempo a pensar cómo sería. Y es muy chulo también la manera en la que utilizas la música. La música tiene una potencia muy gorda porque cuando te sientes incómodo dentro de la película, que hay algunos momentos, yo creo que lo incomodas más todavía con la música que pones. Sí. Y luego también los silencios. Sí. Porque también juegan mucho con ellos y también ayudan a esa incomodidad, digamos. Sí, hay un momento, bueno, a ver, tenemos el privilegio de haber contado con Xenia Rubio para la música, que ella es una artista, bueno, compositora, cantante Sí. de power pop, no lo sé, o trap, o no sé cómo llamarlo porque soy un boomer viejo, pero la verdad que me gustaban mucho sus temas y le llamé y le apeteció el proyecto y bueno, creo que ha hecho una cosa muy bonita, ¿no? Era su debut en la música, también eso tiene algo bonito y como medio naif, también ella descubrir el medio y desde los primeros tracks que me mandó pensaba que iba en una línea súper acertada y entonces pues tuvo una libertad total y para mí es un acierto, o sea, la enfoco de una manera muy precisa y muy bonita. Luego en ese sentido, sí, cuando llegan los monumentos musicales, bueno, pues sí, o sea, se trabaja es dejar el vacío para que luego el otro tenga más efecto, ¿no? Claro. Y es eso, es que justo cuando tú ves que la película está tornando en una línea que más o menos tú te vas encontrando, vas medio empatizando, vas confrontándote, metes silencio ahí muy, no voy a decir muy largo porque no son muy largos, pero sí son como muy precisos, en los que de nuevo te vuelves a sentir como decir, aquí está pasando otra vez algo raro, ya no estamos cómodos. Sí. Bueno, eso, pues jugar con la atmósfera, con esa fluctuación. Eso es genial. Tenemos dos generaciones muy divididas. Yo te voy a contar una idea que a mí me ha surgido. Vale. Creo que no es spoiler, si crees que es spoiler luego me lo dices y pongo un anuncio antes de que lo hablemos. Sí. Tenemos una piscina con los niños metidos dentro, los adolescentes metidos dentro y perros que están fuera, que no dejan salir. Y luego vemos otra escena en la que tenemos adultos que son incapaces de meterse en la piscina. Sí. Ahí jugamos más o menos con un poco como con esas reglas que pone una generación a la otra o esa especie de barrera. Sí, absolutamente. Sí. Es como, es como cuando como sociedad, vamos a decir, le ponemos un techo de cristal a los jóvenes, encareciéndoles la vivienda, poniéndoles, pues degradando la educación, degradando los servicios. Quiero decir que, claro, que es una crítica muy frontal a eso, ¿no? A convertirse en este tipo de persona pues, conservadora que quiere que los jóvenes las pasen putas, ¿no? Los que no son ricos. Claro. Y entonces, bueno, pues sí, claramente estamos hablando de esto. Claro, es que has encontrado una manera muy elegante, voy a decir, de mostrar esa diferencia que hay entre ciertas generaciones, ya no solo personalmente o incluso intelectualmente a la hora de pensar o de su modo de pensar, sino incluso en clase social, porque también tenemos una división de clases sociales muy seria. Sí, con lo que tú dices, con ese techo bueno, de cristal que se pone. Claro, los jóvenes no tienen nada, tú sales a estudiar fuera y te comes tus macarrones y tienes la cabeza llena de sueños y todo eso es maravilloso, ¿no? Y son etapas muy bonitas de la vida que luego se recuerdan. Y luego, bueno, pues lo otro, yo no quiero decir que tener un buen trabajo y ganar dinero sea algo malo, no quiero recriminar solamente ciertas actitudes de, pues cuando pensamos que lo que hacemos, pues la gente que va de impuestos, ¿no? O la gente que quiero decir a los grandes defraudadores, pues todo ese tipo de gente que solo mira por sí mismo y no da, cuando el bien que le ha recibido de lo público, no lo tienen en cuenta y no lo refuerzan con lo que ahora les toca pagar, yo qué sé, ¿no? Pues ese tipo de, esa codicia, vamos a hablar de esa codicia de un momento de una determinada clase social. Al final, entre generaciones encuentran lo que tú dices, la posible codicia de yo he conseguido esto, no quiero que tú vengas ahora a quitármelo, incluso la frustración de no lo he conseguido y tú vas a tener como más oportunidades. Siempre se encuentra ahí una dualidad muy... Sí, pues es muy un poco dolorosa. eso. Justamente, pues y también esas barreras de comunicación, ¿no? Por eso no se cruzan nunca las dos historias, ¿no? Salvo ya cuando el drama asoma, ¿no?
O sea, entonces también me parece interesante que no se filtre ninguna de las dos. Y utiliza un poco el agua, podemos decir, ¿no? Ese material minero como, Sí. como hilo conductor. Vemos la piscina, vemos la escultura, el hielo que Sí. se utilizan para beber. Vemos hasta una lágrima que cae Sí, en completamente. una paellera, ¿no? Entonces, Sí. ¿por qué ese agua, ese hilo conductor? Bueno, Lo más porque primario de hay, todo, ¿no? Al final. es lo más primario de todo, hay una frase al principio, la primera secuencia del guión, ¿no? que un personaje le dice a otro, no infles la colchoneta aquí que estamos lejos del agua y Da mala inflar una suerte, colchoneta ¿no? da mala suerte, lejos de agua, y el otro dice, estamos hechos de agua, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces es un punto de partida bonito y también como de una cierta pureza de los elementos que componen nuestro cuerpo. Quiero decir que más allá de interpretarnos a nosotros mismos como unos seres compuestos de miles de células, de cosas y de tal, para quitarnos un poco ese espejismo de que somos uno con una cosa, bueno, con una corporeidad cuando estamos mutando siempre de células, no sé qué, renovándonos. Total. Yo qué sé, sí, es un elemento conductor, es un elemento simbólico y es un elemento que me hacía gracia pues, utilizar sobre todo porque es lo que rellena la piscina, es de lo que estamos hechos, es lo que acaba finalmente con el fuego. Quiero decir, es un elemento. Afloran los sentimientos, que porque al final hemos- una lágrima, tanto para bien o para mal, aflora Efectivamente, sentimientos. sí. Es desde ahí desde donde hemos trabajado, desde darle al agua todas las simbologías ahí posibles guay. que nos Eso entraron está muy por bien. guión y trabajarla desde ese lugar, efectivamente. Tenéis el elenco, pero funciona genial. No, es verdad que no tenía mucha gente dentro de mi radar, los adolescentes, por ejemplo, no sé si sois. No, son de casting. Sí, ¿no? Y hicimos casting y fue una maravilla encontrarlo. Y luego habéis contado con Zorión. Sí. ¿Cómo Zorión llegó el guiador, pues Zorión llegó porque era una persona bueno, que a mí me gustaba con sus cualidades como actor, Claro. y que aparte que nos traía esa experiencia para una película que tenía que ir por las condiciones de rodaje, que eran unos horarios muy apretados y así, pues ya que encontramos una persona que tenía que ser mayor, si es una persona que es actor natural o tiene menos experiencia, podía habernos traído más problemas. Y entonces si es una persona que es actor, que lo hace muy bien y sabemos que es profesional y que lo va a hacer fenomenal, pues ahí nos evitábamos pues, tener que andar repitiendo, incomodando a una persona que tal vez se fatigara antes. Ya. Quiero decir que teniendo en cuenta todos estos factores nos pareció una opción muy buena. Que esté rodada en rodaje, ¿no? Por así Sí, decirlo. que sepa lo sabe sepa la qué hora esperar, que lleva. efectivamente, nos convenía mucho y aparte, bueno, y lo primordial es que nos gustaba Que es un para el monstruo, papel. ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, hay una escena bastante potente con el tema te pregunto por la escena en concreto porque me pareció muy interesante. Y ya te digo, justo ahí es donde se partió el tema de que yo creía que era un survival, a que pasamos a un drama ya mucho más serio, que es el tema de los perros. ¿Cómo fue rodar esa escena con los perros? La escena con los perros fue algo muy especial que no había hecho antes. Claro. Fue una cosa en la que tengo que nombrar aquí a la ayudante de dirección, que es Óscar Santamaría, y a Andrés Albarracín, que es el que es encargado de coordinar las condiciones con animales. Y entonces fue un trabajo a tres, pues muy intenso y muy concreto, ¿no? O sea, cada plano estaba pintado en storyboard, cada plano era una cosa que estaba hecha tal vez lo más preciso y lo que tenía que ser para que funcionara. Estaba eso planificado, pintado en storyboard, repasado 1000 veces y perros entrenados ad hoc para llevar a cabo estas cosas. Más que son perros, que Estas era... acciones. Sí, son, no se lo voy a decir bien, pastor malinea o... Sí, perfecto. Y tú realmente ves muy separada una generación de la otra a día de hoy. Bueno, sí, está claro que hay una brecha, sobre todo entre los que han nacido con internet, los que nacieron sin. Sí, claramente la hay. Pero bueno, como yo no tengo contacto con personas de 18, pues mira, ese es un ejemplo, ¿no? Sí, Es que no tengo ningún contacto con gente que tenga pues, una edad 20 años menor que yo, ¿no? Ya. Entonces, pues bueno, una brecha, pues sí, no sé si es bueno, malo, natural o no, pero bueno, sí, claro que la hay. Me hace gracia porque incluso me identifico un poco cuando dice que somos una generación un poco insaciable. Cuando dice la película. Sí, lo dice, esa frase se dice 2 veces, Genial. porque es una cosa que se la puede decir cualquier generación a la siguiente, ¿no? Porque siempre se ha venido un poco de generaciones pues, más ahorradoras o a más tal, a más o más hedonistas o más ahorradoras, no sé, acaparadoras o no lo sé, siempre hay. No, me gustaba mucho repetirlo porque me parecía que también hay cosas que nos unen a pesar de las barreras y que siempre todos hemos tenido que sufrir. Y también para marcar que estos actores, personajes adultos, también han tenido que sufrir a otros por encima de ellos que no se lo han puesto fácil, ¿no? Entonces...
Y bueno, hay un puntito de humor muy interesante que con Mamántula ya lo encontré y te lo comenté también en la entrevista. Utiliza el meme de la paella. Sí, sí, eso es... Bueno, yo creo que eso es, ahora no te lo aseguro 100%, pero yo creo que eso es Chema total. Sí, ¿no? Sí, de meter ahí Me una reí un broma de montón internet cuando lo vi en la foto. ¿no? Sí, Qué lástima. está muy bien. El hombre además diciendo que solo hacía una, que era Que es genial. muy rica, no sé qué. Sí, me gusta al final que no se la coman y frustrarles un poco, ¿no? Dentro de Sí. que están ahí, de que parece que el mal que viene de lejos no les afecta, pues joderles la comida. Me parece correcto. Sí. Bueno, ya te dejo tranquilillo, ya solo coméntame, porque yo me he llevado mi idea y tengo, como te he dicho, 1000 preguntas acerca de la peli, por eso me gusta hablar contigo después de ella. ¿Qué quieres que se lleve el público cuando vea la peli? ¿Qué es lo que más te gustaría que se llevase el público? Pues mira, yo desde Mamántula creo que estoy haciendo ahí unas películas que son un poco para pasarlo bien, y si consigo dejarles un post o hacerles hablar durante 20 minutos con sus amigos después de la película, es una cosa que ya me parece un logro, ¿no? Entonces, nada, yo pues, intento que la gente, no intento darle un sermón a nadie, sino bueno, que la gente se divierta en el cine, que la disfrute, y que si les deja ahí algo, pues mejor. Pues genial, John. Pues muchísimas gracias y Oye, muchas gracias te a ti. deseo lo mismito que como otro, que te vaya genial. Gracias, yo también a ti. Muy bien.